Análisis del libro de Éxodo. Amados hermanos, hoy comenzamos un viaje que nos lleva a través de uno de los capítulos más poderosos de toda la historia espiritual de la humanidad. Un libro donde no solo se cuenta la liberación de un pueblo, sino el despertar de un alma. Porque Éxodo no es solo la historia de Israel saliendo de Egipto. Es la historia de cada persona que alguna vez se ha sentido esclava de algo. Es la voz de todos los que claman a Dios desde el dolor, desde el cansancio, desde el fondo del alma, esperando una respuesta. Este libro nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino el principio del llamado. Que Dios escucha cada lágrima, incluso las que nadie más ve. Y que cuando Él decide moverse, ninguna cadena puede resistir su voluntad. Si estás viviendo un momento en el que sientes que ya no puedes más. Si hay cosas en tu vida que te atan. Si hay silencios que te pesan. Este mensaje es para ti. Escucha con calma. Permite que el Espíritu de Dios te hable en cada palabra. Porque Éxodo no solo narra un pasado. Revela lo que Dios sigue haciendo hoy, en ti y en todos los que todavía creen que el poder del cielo puede abrir mares imposibles. Bienvenido a este recorrido espiritual por el libro de Éxodo. Un libro que no solo libera, transforma. Parte 1. Cuando Dios escucha el clamor del pueblo. Hermanos, cada vez que abrimos el libro del Éxodo, debemos recordar que no se trata solo de una historia antigua. Es también una historia de fe, de opresión, de esperanza y liberación. Es la historia de cómo Dios escucha, incluso cuando el hombre cree que ha sido olvidado. Y quizás tú hoy también estás en ese punto, donde miras al cielo y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Pero escucha con atención, porque el mismo Dios que oyó el clamor de Israel, está escuchando el tuyo. La palabra dice en Éxodo capítulo 1, versículo 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y ahí empieza todo. José había sido el instrumento de Dios para salvar a Egipto del hambre, había interpretado sueños, había traído bendición. Pero ahora, un nuevo faraón se levantaba, uno que no conocía la historia, ni respetaba al hombre por medio del cual Dios había mostrado su poder. Y así pasa muchas veces también en la vida. Hay personas, hay tiempos, hay sistemas que olvidan los favores del Señor. Olvidan lo que Dios hizo, y se levantan en orgullo. Este faraón, cegado por el temor de perder su poder, miró al pueblo de Israel y dijo, como está escrito en Éxodo 1, verso 9, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y continuó diciendo, ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. El temor del faraón lo llevó a oprimir a los hijos de Dios. Mandó sobre ellos capataces para afligirlos con cargas pesadas, les impuso trabajos forzados, los hizo construir ciudades de almacenaje como Pitón y Ramsés. Pero lo que el faraón no sabía, era que el poder de Dios no se detiene con ladrillos, ni con látigos, ni con leyes humanas. Porque dice la Escritura, en Éxodo 1, verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Escucha bien esa palabra. Cuanto más los oprimían, más crecían. Así actúa el Señor. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo convierte en instrumento de crecimiento. Cada lágrima que derramas, cada noche de angustia, cada batalla que enfrentas, se transforma en semilla de fe que germina más fuerte. No te quejes del proceso, porque Dios está usando esa misma presión para hacerte crecer. El faraón, viendo que su plan no funcionaba, endureció más su corazón. Mandó a las parteras hebreas que mataran a los niños varones recién nacidos. Pero dice la Biblia que las parteras temieron a Dios, y no hicieron como el rey les mandó, sino que preservaron la vida de los niños. Cuando el faraón las llamó para pedir cuentas, ellas dijeron, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y añade la Escritura en Éxodo 1,
versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¡Qué poderoso! Dios honra a los que le temen, incluso cuando están bajo presión. Y no solo eso, usa la obediencia de unos pocos para bendecir a muchos. Amado hermano, hay veces que tu obediencia silenciosa puede sostener una generación. Tu fidelidad en lo secreto puede ser la razón por la que otros encuentren salvación. Así como esas mujeres, que arriesgaron su vida, pero eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego dice Éxodo 1, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ese decreto de muerte marcó el inicio de una temporada de luto y miedo. Pero también, el comienzo de un milagro. Porque justo cuando el enemigo decreta destrucción, Dios ya está preparando la redención. Mientras Egipto se llenaba de llanto, en una pequeña casa hebrea, una mujer llamada Jocabed dio a luz a un hijo. Y aunque la ley decía que debía morir, la fe le dijo que debía vivir. La Escritura cuenta, en Éxodo capítulo 2, versículo 2, que viendo la mujer que era hermoso el niño, le tuvo escondido 3 meses. 3 meses de fe. 3 meses de oración. 3 meses de resistencia contra la oscuridad. Cuando ya no pudo ocultarlo más, la mujer tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó al niño en el río. Y el mismo río donde otros habían muerto, se convirtió en el río que lo salvó. Así es Dios. Transforma los lugares de muerte en caminos de vida. Lo que el faraón quiso usar para destruir, el Señor lo usó para cumplir su propósito. Y ese niño, que flotaba en una pequeña cesta, era Moisés. Aquel que más adelante sería el instrumento del poder de Dios para liberar a su pueblo. Y mientras el pueblo clamaba en la tierra, Dios ya había puesto la respuesta sobre las aguas. Por eso, no des por perdida ninguna situación. A veces lo que parece que se va río abajo, lo que parece que se aleja de tus manos, es precisamente lo que Dios está usando para llevar su promesa hasta el lugar donde debe cumplirse. La Escritura dice, en Éxodo 2, versículo 5, que la hija del faraón descendió al río a bañarse, y cuando vio la arquilla entre los juncos, envió a una criada para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño llorando, y tuvo compasión de él. Y dijo, de los hijos de los hebreos es este. ¿Puedes imaginarlo? El corazón de la hija del mismo faraón que había decretado muerte, se movió a misericordia. Porque nadie puede resistir la mano de Dios cuando Él toca el corazón de alguien. Y así, el enemigo terminó criando bajo su propio techo al instrumento de su derrota. Dios no solo responde, también se deleita en mostrar su poder con ironía divina. El faraón había decretado muerte, pero su propia casa alimentó al libertador. Y es que cuando Dios decide salvar, usa hasta los recursos del enemigo. Por eso no temas lo que el diablo planea contra ti, porque incluso eso, puede ser parte del plan que Dios usará a tu favor. Dice Éxodo 2, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés creció en el palacio, pero su corazón siempre supo que no pertenecía a ese lugar. Y esa dualidad fue parte del propósito. Dios lo crió en Egipto, para que conociera su sistema. Lo educó entre los sabios, para que un día los confrontara con autoridad. Lo preparó en la casa del enemigo, para vencer al enemigo desde dentro. Y así actúa el Señor contigo. Hay procesos que no entiendes, lugares donde sientes que no encajas, tiempos que parecen contradecir tu llamado. Pero lo que no ves, es que Dios está usándolos para formarte. Nada de lo que vives es en vano. Cada experiencia, cada caída, cada silencio, está puliendo el instrumento que serás en sus manos. El libro de Éxodo nos enseña que la opresión nunca tiene la última palabra. Porque cuando el pueblo de Dios clama, el cielo se mueve. Y lo que empezó como una historia de esclavitud, pronto se convertirá en una historia de redención.
Parte 2. El llamado que nace del desierto. Hermanos, después de ver cómo Dios salvó a Moisés de las aguas, nos encontramos con un hombre que creció en el corazón del poder, pero con un alma que no encajaba allí. Desde joven, Moisés sintió una inquietud. Había aprendido las ciencias de Egipto, conocía su lengua, su cultura, su sabiduría, pero dentro de sí algo ardía. Era el fuego de su verdadera identidad. Dice la palabra en Éxodo capítulo 2, versículo 11, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y en ese instante, el corazón de Moisés no pudo soportar la injusticia. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aunque aquel acto fue un impulso humano, Dios usaría incluso ese error para encaminarlo hacia su propósito. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Actuamos desde el dolor, desde la frustración, desde el deseo de hacer justicia. Y aunque nuestras manos se equivoquen, Dios no desecha lo que somos. Él no desecha los corazones sensibles al sufrimiento de otros. Moisés no era perfecto, pero era sensible, y eso bastaba para que el Señor lo moldeara. Al día siguiente, dice la Escritura, vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hombre le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, porque comprendió que el asunto se había sabido. El faraón también lo supo y procuró matarlo, pero Moisés huyó. Corrió hacia el desierto de Madián, sin rumbo, sin identidad, sin familia, sin propósito visible. Y allí, en medio del silencio del desierto, Dios comenzó a trabajar su corazón. El desierto es el taller del Altísimo. Es el lugar donde se apagan los ruidos del mundo y solo queda la voz del Creador. Moisés había salido del palacio, pero en realidad estaba entrando en el proceso más importante de su vida. Dios lo llevó a la soledad, no para castigarlo, sino para prepararlo. Dice Éxodo 2, versículo 15, oyó Faraón acerca de este hecho, y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. Y allí, junto a un pozo, se cruzó con el plan divino. Vio a las hijas del sacerdote de Madián siendo maltratadas por los pastores, y las defendió. Ellas regresaron a su casa y contaron lo sucedido a su padre, Raguel, también conocido como Jetro. Y dice la palabra en el verso 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. El hombre que un día fue príncipe de Egipto ahora era un simple pastor de ovejas. Pero, amados, los grandes llamados nacen en la sencillez. Dios necesitaba quitar de Moisés el orgullo del palacio y vestirlo con la humildad del campo. Porque antes de guiar a un pueblo, debía aprender a guiar un rebaño. Antes de levantar la vara de poder, debía sostener la vara del servicio. Pasaron años. El fuego de la juventud se había calmado. Moisés se había resignado a vivir en el anonimato. Y justo cuando parecía que todo había terminado, Dios apareció. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y fue allí donde todo cambió. El texto dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Imagínate esa escena. Un día común, un pastor cansado, un desierto silencioso, y de pronto, una zarza que arde sin consumirse. Moisés se acercó, intrigado, y entonces oyó la voz de Dios que decía, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahí está el secreto. Heme aquí. No se trataba de su pasado, ni de su fracaso, ni de sus miedos. Solo de estar dispuesto. Porque cuando Dios llama, no busca perfectos, busca disponibles. Dijo el Señor,
no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese momento marcó el inicio de su verdadera vida. Allí no había trono, ni corona, ni soldados. Solo Dios, y un hombre quebrantado. Pero un hombre quebrantado en manos de Dios es más fuerte que un ejército entero. El Señor le habló y le dijo en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y añadió, he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¡Qué hermosa palabra! He descendido. No envió ángeles, no mandó señales desde lejos. Descendió él mismo, porque cuando su pueblo sufre, Dios no mira desde arriba, desciende al corazón del dolor. Y entonces vino el llamado, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero Moisés respondió, como muchos de nosotros cuando sentimos que Dios nos pide algo imposible, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Ahí está el poder de todo llamado, no se trata de quién eres tú, sino de quién va contigo. Moisés no entendía aún que no necesitaba poder humano, porque el poder divino lo acompañaba. Y para confirmar su presencia, Dios le dio una señal, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Era como si el Señor le dijera, volverás aquí, pero no solo. Volverás con mi pueblo, adorándome libremente. El temor de Moisés no desapareció de inmediato. Dijo, he aquí que llegaré a los hijos de Israel, y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios contestó con la revelación más profunda de todas, yo soy el que soy. Ese nombre lo decía todo. No necesitaba explicación, no tenía límites, no dependía de tiempo ni espacio. Yo soy. El eterno, el inmutable, el que fue, el que es y el que será. El mismo que hoy sigue diciendo, yo soy contigo. Moisés escuchó, tembló, dudó, pero al final, obedeció. Y el Señor le prometió, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Así termina esta parte del relato, con un hombre que pasa de fugitivo a enviado, de miedo a propósito, de huida a misión. Dios siempre usa el desierto para revelar su voz. Por eso, si estás en uno, no te desesperes. Podría ser el lugar donde escucharás tu llamado. Parte 3. Cuando el propósito vence al miedo. Hermanos, cuando Dios llama, el miedo no desaparece, pero se vuelve pequeño frente al propósito. Y eso fue lo que vivió Moisés. Había visto la gloria de Dios en la zarza ardiente, había escuchado su voz, pero todavía su corazón temblaba. Porque saber que Dios te envía no siempre significa sentirte preparado. Dice la palabra en Éxodo capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y es que así somos los seres humanos. Cuando Dios nos muestra un plan más grande que nosotros, lo primero que pensamos es, no soy capaz. Nadie me va a creer. No tengo las palabras. Pero Dios, con paciencia de padre, le respondió mostrando su poder. Le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés contestó, una vara. Entonces el Señor le ordenó, échala en tierra. Y cuando la echó, se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo, extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano, asterisco. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Dios no le dio una espada, no le dio un ejército, no le dio riquezas.
Solo le mostró el poder que podía manifestarse en lo que ya tenía en sus manos. La vara de Moisés era un simple instrumento de pastor, pero en las manos de Dios se convertiría en símbolo de autoridad, de milagros, de libertad. Y así también hace el Señor con nosotros. Él no necesita darte algo nuevo, solo necesita que le entregues lo que ya tienes. Tus talentos, tu voz, tu tiempo, tu historia, en sus manos, todo se vuelve sobrenatural. Luego el Señor le dijo, mete ahora tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo nuevamente, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y al sacarla otra vez, estaba sana como la otra. Era una demostración de poder. Pero más que eso, era una lección. Dios le mostraba que en su presencia, lo enfermo puede sanar, lo impuro puede limpiarse, y lo imposible puede volverse posible. Aún así, Moisés seguía temeroso. Dijo, ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió con autoridad y ternura, ¿quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, qué respuesta tan perfecta. Dios no busca elocuencia, busca obediencia. No busca talentos, busca corazones disponibles. Si Él te envía, Él te capacita. Y si Él te llama, su presencia te respalda. Aún así, Moisés insistió, ay, Señor. Envía por medio del que debes enviar. Entonces la ira de Jehová se encendió, pero aún así, en su misericordia, le dio un compañero, su hermano Aarón. Le dijo, Aarón tu hermano levita, sé que él puede hablar bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dios no desechó a Moisés por su debilidad. Le dio ayuda. Y así obra también hoy. El Señor conoce nuestras limitaciones y pone a nuestro lado personas que complementan nuestra misión. No estás solo en tu llamado. Dios siempre prepara los vínculos correctos para cumplir su propósito. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 20, entonces tomó Moisés su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y esa frase, la vara de Dios, es hermosa. Antes era solo la vara de Moisés, un palo cualquiera, pero después del encuentro con Dios, ya no era suya, le pertenecía al Altísimo. Y todo lo que le entregas a Dios cambia de naturaleza. Moisés partió hacia Egipto, pero esta vez no era el fugitivo que huía, sino el enviado que regresaba con autoridad. Y en el camino, Dios confirmó su propósito. Dice la Escritura que Aarón salió a su encuentro, lo abrazó y Moisés le contó todas las palabras que Jehová le había enviado y todas las señales que le mandó hacer. Ambos regresaron y reunieron a los ancianos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante del pueblo. Entonces el pueblo creyó. Y cuando oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Qué momento tan poderoso! Después de años de silencio, el pueblo volvió a adorar. Después de tanto dolor, sus corazones se encendieron con esperanza. Así es Dios. Él no solo responde, Él renueva la fe de los que habían perdido la esperanza. Pero el camino no sería fácil. En el capítulo 5 leemos que Moisés y Aarón entraron ante Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué escena tan actual, ¿verdad? El corazón endurecido del hombre que se cree dueño del poder, enfrentándose al Dios eterno. El faraón no conocía a Jehová, pero pronto lo conocería. Y Dios permitiría que su orgullo se elevara solo para luego mostrar su gloria sobre él. El faraón no solo rechazó la petición,
sino que aumentó la carga sobre los israelitas. Les dijo a sus capataces, no daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y añadió, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos. El dolor se multiplicó, y el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés. Dijeron, Jehová mire sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Hermanos, a veces cuando obedeces a Dios, las cosas parecen empeorar antes de mejorar. Pero no es castigo, es parte del proceso. La presión que sientes no significa que estás fuera del plan, sino que el enemigo está resistiendo porque sabe que estás cerca de tu libertad. Moisés también se sintió frustrado. En Éxodo 5, versículo 22, clamó al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has dicho lo mismo, Señor, te obedecí, y las cosas se pusieron peor? Pero en el capítulo 6, Dios responde con firmeza y ternura. Le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y continúa diciendo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¡Qué promesa tan profunda! Dios le estaba diciendo, Moisés, vas a ver algo que ni los patriarcas vieron. Vas a conocer mi poder de una forma nueva. Y añadió, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y cuando Dios promete redención, nada puede detenerla. Aunque el faraón se endurezca, aunque el camino parezca imposible, aunque el pueblo dude, la palabra del Señor se cumple. Moisés respiró profundo. Ya no era el mismo hombre temeroso del monte Horeb. Ahora sabía que Dios estaba con él, y con esa certeza se preparó para ver las maravillas que pronto estremecerían Egipto. Porque cuando Dios dice yo soy Jehová, toda fuerza contraria comienza a temblar. Parte 4. Cuando Dios se levanta, el orgullo cae. El tiempo había llegado. Después de tantas dudas, de tantas conversaciones con el Señor, Moisés estaba de pie frente al hombre más poderoso de la tierra. Y no estaba solo. Jehová le había dicho con firmeza, allá en Éxodo capítulo 7, que lo haría como Dios para Faraón y que Aarón sería su profeta. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, hablarás con mi autoridad, y cuando hables, no hablarás por ti, sino por mí. ¡Qué enseñanza tan profunda! Cuando Dios nos envía, no dependemos de nuestra fuerza, sino de la suya. Y eso fue lo que Moisés hizo. Se presentó ante el faraón y le transmitió el mensaje divino, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Pero el faraón no quiso escuchar. Y así comenzó un proceso donde Dios revelaría su poder frente a la soberbia humana. El Señor ya le había advertido a Moisés, en Éxodo 7, versículo 3, que endurecería el corazón del faraón para multiplicar sus señales y sus maravillas en Egipto. Y no lo hizo por crueldad, sino por propósito. Porque cuando el corazón humano se niega a humillarse, Dios usa incluso la resistencia para glorificarse. A veces el Señor permite que ciertos corazones se endurezcan, no para destruirlos, sino para mostrar su poder en medio de ellos. Entonces, Moisés y Aarón tomaron la vara que Dios les había dado. Se presentaron ante el faraón, y Aarón arrojó la vara al suelo. Y la vara se convirtió en serpiente. Los hechiceros del faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero la serpiente de Aarón devoró las de ellos. Eso lo vemos en Éxodo 7, versículo 12. Y ahí hay algo hermoso, la autoridad de Dios siempre termina consumiendo la autoridad falsa del enemigo. Las imitaciones pueden parecer iguales por un momento, pero no duran. Porque el poder humano se agota, el poder divino permanece. Aún así, el faraón endureció su corazón. Y el Señor le dijo a Moisés que se presentara junto al río Nilo, porque comenzaría la primera de muchas señales.
Le dijo, como leemos en Éxodo 7, verso 17, que golpearía las aguas del río con la vara, y que el agua se convertiría en sangre. Y así sucedió. El río se tiñó de rojo, los peces murieron, y el Nilo, que era símbolo de vida, se convirtió en fuente de muerte. El Nilo era el orgullo de Egipto, su diosa, su sustento. Y Dios tocó precisamente lo que ellos más veneraban. Eso es algo que el Señor sigue haciendo hoy, cuando confiamos demasiado en algo que no es Él, muchas veces lo toca, no para destruirnos, sino para recordarnos quién es el verdadero proveedor. Pero el faraón no cedió. Ni siquiera cuando toda la nación se llenó de olor a sangre. El corazón orgulloso no se doblega con dolor, solo con humildad. Entonces vino la segunda plaga. El Señor dijo en Éxodo 8, verso 2, que si el faraón se negaba, llenaría la tierra de ranas. Y las ranas cubrieron todo Egipto. Entraban en los palacios, en las casas, en los hornos, en las camas. El pueblo no podía dar un paso sin escuchar su croar. Y el faraón, agobiado, llamó a Moisés. Le pidió que orara para que las ranas desaparecieran, prometiendo dejar ir al pueblo. Y Moisés oró, y las ranas murieron. Pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón otra vez, como dice Éxodo 8, versículo 15. Qué parecido a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces buscamos a Dios en medio del dolor, pero cuando llega la calma, nos olvidamos? El faraón no era solo un hombre orgulloso, era un espejo de lo que ocurre cuando el corazón humano se resiste al cambio. Luego vino la tercera plaga. Aarón extendió su mano, golpeó el polvo de la tierra, y el polvo se convirtió en piojos. Los magos intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y fue ahí cuando dijeron algo que marcó la diferencia. En Éxodo 8, versículo 19, ellos dijeron, esto es el dedo de Dios. Hasta los enemigos del Señor reconocieron que estaban viendo algo que escapaba a su poder. Y aún así, el faraón persistió en su terquedad. Qué misteriosa es la obstinación del ser humano, puede ver la mano de Dios y aún así negarse a rendirse ante ella. Después, el Señor envió la cuarta plaga, una invasión de moscas. Pero esta vez, hizo una distinción. Dijo en Éxodo 8, verso 22, que en la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo, no habría moscas. Y así fue. Mientras Egipto se cubría de insectos, en Gosén reinaba la calma. Eso demuestra que Dios sabe separar la oscuridad de la luz, el juicio de la misericordia. Él siempre cuida a los suyos, incluso en medio de las pruebas más severas. El faraón, desesperado, accedió otra vez. Les dijo que podían ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir de Egipto. Y Moisés respondió que eso no sería correcto, porque debían hacerlo donde Dios había ordenado, en el desierto. El faraón prometió dejarlos ir, pero en cuanto la plaga cesó, volvió a su dureza. Así es el corazón que se resiste a Dios, promete, pero no cumple. Pide ayuda, pero no se transforma. Dios seguía teniendo paciencia, pero cada señal lo acercaba más a un juicio final. Entonces vino la quinta plaga, la muerte del ganado. El Señor dijo en Éxodo 9, verso 3, que su mano caería sobre los animales de Egipto, pero que el ganado de Israel quedaría a salvo. Y así fue. Los egipcios perdieron sus caballos, sus vacas, sus ovejas, mientras el pueblo de Dios permanecía protegido. Y sin embargo, el faraón siguió igual. La obstinación ya no era solo necedad, era orgullo espiritual. Ese orgullo que no deja reconocer la verdad, aunque esté frente a los ojos. Cada plaga estaba derrumbando un ídolo egipcio. El Nilo, los animales, la tierra, el aire. Todo lo que Egipto adoraba fue alcanzado por la mano del Señor. Era como si Dios estuviera diciendo, no hay otro fuera de mí. Y ese mensaje no era solo para Egipto. También era para Israel, para que supieran que el Dios que los estaba liberando no era uno entre muchos, sino el único y verdadero. Así, Egipto se preparaba para el momento más decisivo.
El orgullo del faraón seguía firme, pero el poder de Dios se acercaba a su plenitud. Porque cuando Dios decide liberar, nada ni nadie puede detenerlo. Ni un ejército, ni un rey, ni un corazón endurecido. El tiempo de la esclavitud se estaba agotando. Y el Dios de Israel se preparaba para escribir una historia de libertad que el mundo nunca olvidaría. Parte 5. Cuando la prueba revela quién es tu Dios. El corazón del faraón seguía resistiendo. Había visto señales, había sentido el peso del poder divino, pero todavía no se rendía. Y así, en ese ambiente tenso y cargado de orgullo, Dios siguió obrando. Dice Éxodo, en el capítulo 9, que el Señor le dijo a Moisés que tomara puñados de ceniza del horno y que los lanzara al aire delante del faraón. Esa ceniza se convertiría en polvo sobre toda la tierra de Egipto y causaría úlceras, llagas en hombres y animales. Y así fue. El texto dice que incluso los hechiceros no pudieron permanecer frente a Moisés, porque las úlceras los habían cubierto. Aquello no era solo una enfermedad física. Era una muestra del desgaste interno del orgullo. Porque cuando el corazón se endurece ante Dios, no solo se enferma el cuerpo, también el alma. La soberbia enferma por dentro. Y el faraón estaba experimentando las consecuencias espirituales de resistir al Altísimo. Pero ni aún así quiso escuchar. Y el Señor volvió a hablar con Moisés. Le dijo, en Éxodo 9, verso 13, que se presentara nuevamente ante el faraón con un mensaje claro. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y añadió algo que cambia la perspectiva. Esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón. ¡Qué frase tan poderosa! Ya no se trataba de ranas, ni de moscas, ni de granizo. Dios iba directo al centro del problema, el corazón. Porque todo orgullo, toda rebeldía, todo pecado, comienza ahí. El Señor no busca solo cambiar las circunstancias, busca transformar lo interno. Entonces vino una de las plagas más impresionantes, el granizo. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos, fuego y granizo. El relato dice en Éxodo 9, versículo 23, que el fuego corría por la tierra, mezclado con el granizo, y que nunca antes había habido una tormenta semejante en Egipto. Los árboles fueron destruidos, los campos arrasados, los animales muertos. Y aquí hay un detalle precioso que no debemos pasar por alto. En medio de esa destrucción, la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no sufrió daño alguno. Una vez más, Dios marcó la diferencia. Él sabía dónde estaba su pueblo, y lo protegió. Porque el juicio puede cubrir la tierra, pero la misericordia cubre a los suyos. Cuando el faraón vio la devastación, finalmente pareció quebrarse. Dijo, en Éxodo 9, verso 27, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Y le pidió a Moisés que intercediera para detener la tormenta. Moisés oró, y los truenos cesaron. El cielo se aclaró. Pero apenas el faraón sintió alivio, volvió a su dureza. El texto dice que pecó de nuevo y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y ahí está la tragedia del orgullo, promete arrepentimiento en medio del dolor, pero vuelve atrás cuando cesa la tormenta. ¿Cuántas veces el ser humano busca a Dios solo mientras truena el cielo, pero lo olvida cuando vuelve la calma? El Señor, sin embargo, no se detuvo. En el capítulo 10, Moisés y Aarón regresaron ante el faraón, y Dios les dijo que había endurecido su corazón para mostrar sus señales, y para que sus hijos y sus nietos contaran las maravillas que él había hecho. Eso está en Éxodo 10, verso 2. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo no era solo para Egipto. Era una lección para todas las generaciones. Dios estaba escribiendo una historia que sus hijos recordarían por siglos, la historia del poder que libera. Y así vino la plaga de las langostas. El Señor le dijo al faraón que si no dejaba ir a su pueblo, cubriría la faz de la tierra con langostas. Y cuando Moisés extendió su vara, un viento del oriente trajo una nube de insectos tan densa que la tierra se oscureció.
Las langostas devoraron todo lo que el granizo había dejado. No quedó verde ni en los campos ni en los árboles. El poder de Dios estaba arrasando el orgullo de Egipto desde sus cimientos. El faraón llamó rápidamente a Moisés y a Aarón. Dijo, según Éxodo 10, verso 16, he pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Les rogó que oraran para que el castigo fuera quitado. Y Moisés oró, y un viento del occidente se llevó las langostas al mar Rojo. Pero cuando el faraón volvió a respirar tranquilo, endureció su corazón otra vez. El ciclo se repetía. Y así ocurre cuando el arrepentimiento no nace del espíritu, sino del miedo. El miedo hace promesas, el corazón rendido, en cambio, cambia de verdad. Entonces vino la novena plaga, las tinieblas. Dice Éxodo 10, verso 22, que Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Tinieblas tan espesas que nadie podía moverse de su lugar. Pero en las casas de los hijos de Israel había luz. ¡Qué imagen tan poderosa! El mundo en oscuridad y el pueblo de Dios en claridad. Así es hoy también. Mientras muchos viven sin rumbo, los que permanecen en la presencia de Dios siguen caminando bajo su luz. El faraón, una vez más, intentó negociar. Le dijo a Moisés que podían ir, pero que dejaran el ganado. Y Moisés respondió con firmeza, ni una pezuña quedará aquí, porque de ellos tomaremos para ofrecer a Jehová nuestro Dios. Y el faraón, furioso, le dijo que no volviera a presentarse ante él. El corazón del rey había llegado al límite. Y Dios también estaba a punto de cerrar el ciclo. Una última señal quedaba por manifestarse, una que cambiaría la historia para siempre. Hasta este punto, cada plaga había revelado algo más que el poder divino. Había mostrado el contraste entre la justicia de Dios y la soberbia humana. Había dejado claro que no hay Dios sobre la tierra que pueda igualarse al Creador. Había enseñado que el Señor distingue a los suyos incluso en medio del caos. Y había preparado el escenario para el milagro más profundo de todos, la redención del pueblo. Porque todo lo que Dios permite, tiene propósito. Nada fue al azar. Las plagas no fueron simple castigo, fueron una escuela espiritual. Y Egipto, con todo su esplendor, estaba aprendiendo que sin obediencia, el poder no tiene valor. Así es también con nosotros. A veces el Señor permite que la tierra tiemble bajo nuestros pies, no para destruirnos, sino para despertarnos. Permite las plagas internas, las sequías del alma, las tinieblas del entendimiento, para que busquemos su luz. Y cuando finalmente reconocemos que Él es Dios, entonces llega la verdadera libertad. El libro del Éxodo nos enseña que el poder humano tiene un límite, pero el amor divino, no. Egipto había probado la justicia de Dios, e Israel estaba a punto de probar su misericordia. La liberación estaba cerca. La noche de la Pascua se aproximaba. Y el Dios que había mostrado su poder en las aguas, en el fuego y en la oscuridad, estaba por revelar su mayor acto de salvación. Parte 6. La noche en que la sangre habló por nosotros. El tiempo había llegado. Después de las plagas, después de la resistencia, después del orgullo del faraón y del dolor del pueblo, Dios anunció el momento de la liberación. El juicio final estaba por caer sobre Egipto, pero en medio de esa noche oscura, también nacería un símbolo eterno, la sangre del Cordero. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, según Éxodo capítulo 12, que aquel mes sería para ellos el primero de los meses. Y ordenó que cada familia tomara un cordero sin defecto, un macho de 1 año, y lo guardara hasta el día 14 del mes. Entonces, al caer la tarde, lo sacrificarían. Y con su sangre marcarían los dinteles y los postes de las puertas de sus casas. ¡Qué acto tan simple y tan poderoso a la vez! Porque aquella sangre, puesta sobre la madera, se convertiría en la señal que distinguiría a los hijos de Dios del resto del mundo. El Señor dijo, en Éxodo 12,
verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Ahí nació la Pascua, la noche del paso, la noche donde la muerte tuvo que obedecer al poder de la obediencia. Porque no fue solo la sangre la que salvó, fue la fe de quienes creyeron y la aplicaron. Y aquí hay algo que debemos entender. Dios siempre ofrece protección, pero somos nosotros quienes decidimos si la tomamos o la ignoramos. El pueblo de Israel obedeció, y la muerte no pudo tocarlos. Egipto, en cambio, se aferró a su orgullo, y el dolor los visitó. Cuando llegó la medianoche, dice la Escritura que el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el del preso en la cárcel, ninguno fue excepción. El clamor se levantó por toda la nación. Era el sonido del juicio, pero también el eco de la justicia divina que por fin se cumplía. Y entonces el faraón los llamó apresuradamente y les dijo que se marcharan. Les dijo, como narra Éxodo 12, verso 31, levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Después de años de esclavitud, cadenas, lágrimas y oraciones, llegó el amanecer de la libertad. El pueblo salió de Egipto llevando consigo la fe, los recuerdos y la promesa de una tierra nueva. Pero no salieron vacíos. La Biblia dice que los egipcios, temerosos del poder de Dios, les dieron oro, plata y vestidos. Aquello era el cumplimiento de la palabra que Dios había dado a Abraham siglos atrás, cuando le dijo que su descendencia sería esclava, pero saldría con grandes riquezas. Dios no olvida lo que promete. Y mientras avanzaban, dejando atrás la tierra del cautiverio, Israel no solo caminaba hacia un nuevo lugar, caminaba hacia una nueva identidad. Ya no eran esclavos. Eran el pueblo elegido. Eran los redimidos por la obediencia y la fe. Aquel acontecimiento no solo fue histórico, fue espiritual. Porque desde ese momento, la Pascua quedó como un recordatorio de que la salvación no viene por fuerza humana, sino por la obediencia a la voz de Dios. Y siglos después, ese mismo símbolo sería cumplido en plenitud cuando el verdadero Cordero, Jesús, derramó su sangre para redimirnos a todos. Así como la sangre en los dinteles salvó a Israel, la sangre en la cruz, esa cruz que no mencionamos como símbolo, sino como hecho histórico, salvó al mundo del juicio eterno. Mira cómo actúa Dios, lo que parece un acto simple, Él lo convierte en el centro de la historia. Porque el poder no estaba en la sangre misma, sino en lo que esa sangre representaba. Representaba la fe en el Dios que cumple lo que dice, el Dios que distingue a los suyos, el Dios que pasa por encima del dolor para traer salvación. Cuando Moisés dijo al pueblo que comieran apresuradamente, con los lomos ceñidos, con el bastón en la mano y las sandalias puestas, estaba enseñando algo más profundo. Que la libertad requiere preparación. No se trata solo de salir del lugar físico, sino del estado mental y espiritual de esclavitud. Dios estaba liberando sus cuerpos, pero también estaba formando su carácter. Y así fue como Israel salió, bajo la luz de la luna, guiado por la fe y por la voz del Señor. Cada paso que daban era una declaración, ya no somos esclavos. El mismo pueblo que había llorado bajo el látigo del capataz ahora caminaba con esperanza, llevando consigo el testimonio de que Dios es fiel. Dice Éxodo 13, verso 21, que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ese detalle es hermoso, Dios no lo soltó un solo momento. Porque cuando Él te libera, no te deja a la deriva. Te acompaña. Te enseña a vivir en libertad. Cada nube, cada fuego, cada paso era una lección. Y mientras el desierto se abría ante ellos, el Señor iba preparando el escenario para la manifestación de su gloria. Porque el camino del pueblo no terminaba al salir de Egipto, apenas comenzaba. La verdadera prueba no era escapar del faraón, era aprender a confiar. Y eso es algo que todos nosotros, de una u otra manera, seguimos aprendiendo.
Hay momentos en la vida donde Dios nos saca de lugares que nos dañan y creemos que ya todo está resuelto. Pero luego vienen los desiertos, los silencios, las pruebas. Y ahí es donde se demuestra si realmente confiamos. Israel iba a aprenderlo pronto. Por ahora, la escena cierra con el pueblo en marcha, guiado por el fuego y la nube. Con la luna iluminando su libertad. Y con el eco de un mensaje que sigue resonando siglos después. Cuando la sangre está sobre tu casa, la muerte no puede entrar. Cuando obedeces, el enemigo tiene que soltar. Y cuando Dios dice camina, no hay cadena que pueda detenerte. Parte 7. Cuando el mar se abre delante de ti. El pueblo había salido de Egipto. Habían caminado con fe, habían obedecido a Dios, habían experimentado el poder del cielo. Pero, cuando llegaron frente al mar, su corazón volvió a temblar. Y aquí empezamos a entender algo que se repite una y otra vez en la vida espiritual: salir de la esclavitud no significa que el miedo haya desaparecido. A veces Dios te libera, pero el pasado intenta alcanzarte. Eso le ocurrió a Israel. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 14 que el faraón, después de haberlos dejado ir, endureció de nuevo su corazón y decidió perseguirlos con todo su ejército. Imagínalo: carros, caballos, guerreros, el polvo del desierto levantándose detrás de ellos. Y delante, un mar imposible. Detrás, el enemigo. En medio, el pueblo temblando. Y el texto dice que cuando Israel alzó sus ojos y vio al faraón que venía tras ellos, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahí está la naturaleza humana, ¿verdad? Cuando la fe se enfrenta a lo imposible, la mente tiende a regresar al pasado. Prefiere las cadenas conocidas antes que los caminos inciertos. Pero Moisés, el hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio del desierto, les respondió con una frase que todavía hoy sigue siendo un llamado a la fe. Él dijo, como lo registra Éxodo 14, versículo 13. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¡Qué declaración tan poderosa! No temáis, estad firmes. Dos órdenes que son claves en la vida espiritual. Porque cuando todo parece perdido, lo primero que el enemigo quiere robarte es la calma. El miedo desordena, el miedo te hace dudar, el miedo te hace retroceder. Pero Dios no actúa en medio del pánico. Dios se mueve donde hay fe. Y Moisés sabía que la batalla no sería suya, sino del Señor. Por eso añadió en el verso 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra no era solo para Israel, es también para nosotros hoy. Jehová peleará por ti. No porque lo merezcas, sino porque eres suyo. Y cuando Dios dice tranquilo, es porque ya tiene el control. El siguiente momento es glorioso. El Señor le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar, y cuando lo hace, el viento del oriente sopla toda la noche. Las aguas se dividen y se levantan como muros, y el pueblo cruza por tierra seca. Es un detalle que a veces pasamos por alto: no cruzaron con el barro del fondo, cruzaron en seco. Eso significa que cuando Dios abre camino, lo hace de manera completa. No deja rastros del pasado para que tropieces. Ahora imagina esa escena: el rugido del mar, el viento soplando con fuerza, el fuego de la columna iluminando el camino, y un pueblo caminando con asombro, viendo cómo lo imposible se convierte en realidad ante sus ojos. Cada paso era una afirmación de fe. Cada paso decía: Dios es fiel. Mientras tanto, los egipcios, cegados por su soberbia, entraron también en el mar. Pero la presencia del Señor, que antes iba delante del pueblo, se movió detrás de ellos y separó a los enemigos de los hijos de Israel. El texto dice que Dios miró desde la columna de fuego y de nube, y turbó al ejército de Egipto. Les quitó las ruedas de sus carros para que avanzaran con dificultad.
Y en ese momento, el faraón comprendió que no estaba luchando contra hombres, sino contra el mismo Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar, y las aguas volvieron a su lugar. Los egipcios quedaron cubiertos, y ni uno solo de ellos sobrevivió. Y cuando Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, temieron al Señor, y creyeron en él y en su siervo Moisés. Mira qué contraste, el mar que fue camino para unos, fue sepultura para otros. La misma agua que abrió paso para los obedientes, cerró el paso a los que se oponían a la voluntad de Dios. Eso es algo que debemos recordar: lo que te salva, puede destruir a quien te persigue, si Dios está contigo. Y aquel día el pueblo no solo fue libre físicamente, sino espiritualmente. Porque al ver lo que Dios había hecho, su fe fue fortalecida. Y entonces, Moisés y los hijos de Israel entonaron el cántico más hermoso, un himno de victoria que dice en Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ese canto no era solo un agradecimiento. Era una declaración de identidad. Israel había visto el poder de Dios, y ahora sabía que no había nada imposible para él. ¿Y tú, hermano, hermana, cuántas veces te has encontrado frente a un mar? Un problema imposible, una pérdida, una herida, una deuda, una enfermedad. Y detrás de ti, los recuerdos, los miedos, los perseguidores del pasado. Pero la enseñanza de Éxodo 14 sigue viva: no temas. El mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Él no ha cambiado. Cuando sientas que el enemigo te acorrala, recuerda lo que dijo Moisés: Jehová peleará por vosotros. Y cuando veas que el mar se levanta ante ti, no te desesperes. Puede que esa sea la puerta que Dios abrirá para mostrarte su gloria. Porque Dios no te saca de Egipto para dejarte frente al mar. Te saca para enseñarte que el mar también le obedece. Él no solo te libera, te demuestra que todo lo creado se somete a su voz. Así como Israel cruzó y vio las aguas volver a su lugar, tú también verás cómo lo que hoy te amenaza, mañana quedará atrás, quieto, vencido, sin poder tocarte. Y cuando mires hacia atrás, sabrás que no fue tu fuerza, ni tu inteligencia, sino la mano de Dios la que te trajo hasta el otro lado. Por eso, cada vez que la vida te lleve a un punto sin salida, recuerda el mar rojo. Recuerda que lo que parece el fin, puede ser el comienzo de tu testimonio. Y que cuando el Señor dice camina, las aguas se abrirán. No por magia, sino por fe. Parte 8. Cuando el desierto se convierte en escuela. Después del cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel respiró por primera vez el aire de la libertad. Habían visto con sus propios ojos el poder de Dios. Habían sentido el viento abrir el mar, habían escuchado el rugido de las aguas cerrándose detrás de ellos. Era imposible dudar de que Dios estaba con ellos. Y sin embargo, pronto aprendieron que la fe no se prueba en los milagros, sino en el desierto. Porque es fácil cantar cuando el mar se abre. Es fácil alabar cuando el enemigo ha sido vencido. Pero, ¿qué pasa cuando la tierra se vuelve seca, cuando el hambre y la sed golpean, cuando el milagro parece demorar? Ahí es donde Dios forma el carácter. Ahí, en el silencio del desierto, es donde se aprende a confiar de verdad. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 16 que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, camino de Refidim, y murmuró contra Moisés. Decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Es increíble, ¿verdad? Habían visto el poder de Dios, pero la necesidad del momento los hizo olvidar los milagros del pasado. Así es el corazón humano, fácil de entusiasmar, pero difícil de sostener en la fe. Y es que el desierto tiene esa función: revelar lo que hay dentro. Cuando todo te falta, lo que hay en tu interior sale a la luz. Ahí se ve si confías en Dios o si dependes del pan, del agua, de la comodidad. Pero el Señor, lleno de paciencia,
no los abandonó. Dijo a Moisés que haría llover pan del cielo para ellos. Y así, cada mañana, el pueblo se levantaba y encontraba sobre el suelo algo fino, redondo, como una escarcha blanca. Y cuando lo vieron, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ese pan fue llamado maná. Y aquí hay una enseñanza poderosa, Dios no les dio pan para guardar, les dio pan para el día. Cada mañana, nueva provisión. Cada amanecer, una oportunidad de confiar otra vez. El maná no solo alimentaba el cuerpo, entrenaba el alma. Era una lección diaria de dependencia. Porque el Señor les dijo que tomaran solo lo necesario para cada día. Nada más. Y cuando algunos desobedecieron y guardaron para el día siguiente, se llenó de gusanos y se pudrió. Dios estaba enseñándoles algo, no vivan del miedo al mañana, vivan de mi fidelidad hoy. Eso también nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces queremos controlar el futuro, asegurar todo, guardar por temor a que falte? Pero Dios dice, confía. Él no quiere que acumules ansiedad, quiere que aprendas a descansar. Porque el que provee hoy, también proveerá mañana. Y así fue como el maná se convirtió en el símbolo del cuidado divino. No había supermercados, no había cosechas, no había hornos. Pero cada mañana, el pan del cielo caía sobre la tierra. Era como si el mismo Dios bajara a decir, aquí estoy, no te he olvidado. Y mira qué hermoso detalle. Cuando el sol salía y calentaba la tierra, el maná se derretía. Si lo dejaban pasar, desaparecía. Eso significa que las bendiciones de Dios están ligadas al tiempo de su voluntad. No puedes recoger mañana lo que Dios te dio para hoy. Hay que estar despiertos, atentos, obedientes. El pan del cielo cae temprano para los que esperan en él. Pero el Señor también enseñó el principio del descanso. Les ordenó recoger doble porción el sexto día, porque el séptimo sería día de reposo. El maná no caería ese día, y sin embargo, el que recogían el día anterior no se dañaba. Era como si Dios les dijera, aprendan a detenerse, a confiar incluso cuando no ven caer nada. El reposo también es una forma de fe. El desierto, entonces, no fue un castigo. Fue una escuela. Dios no los llevó allí para destruirlos, sino para formar un pueblo maduro, un pueblo que conociera su voz, un pueblo que aprendiera a vivir del cielo y no del miedo. Y cuando pensamos en nuestra propia vida, ¿cuántos de nosotros estamos en ese mismo proceso? El trabajo que se retrasa, la puerta que no se abre, la respuesta que tarda, todo eso es parte del entrenamiento. Porque la fe que se forja en el desierto es la que luego resiste cualquier tormenta. A veces Dios te quita el Egipto no solo para liberarte, sino para enseñarte a depender. Porque allá, en la esclavitud, el pan era seguro, pero también lo era la opresión. En el desierto, el pan era incierto, pero la libertad era real. Y Dios prefiere verte libre y confiando, que saciado y encadenado. Por eso, cada vez que te sientas en un momento de escasez o de soledad, recuerda el maná. Recuerda que el cielo sigue abierto. Que no todo lo que necesitas se compra, hay cosas que solo se reciben por fe. El pueblo de Israel aprendió a comer del cielo. Nosotros, hoy, seguimos aprendiendo lo mismo, a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así lo dijo Jesús siglos después, recordando este mismo episodio del maná en el desierto. Y lo dijo con poder, cuando enfrentaba al enemigo en el desierto de la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos une. Desde Éxodo hasta nuestros días, el mensaje es el mismo. El verdadero alimento no cae del cielo solo para llenar el estómago, sino para fortalecer el espíritu. Y cuando confías en el Dios que provee, el desierto deja de ser castigo y se convierte en camino. Parte 9. El agua en la roca, cuando Dios saca vida del lugar más seco. Después de recibir el maná del cielo, el pueblo siguió caminando.
La nube de la presencia de Dios los guiaba de día, y el fuego los acompañaba de noche. Pero aún quedaba una prueba más, la sed. En Éxodo capítulo 17 dice la palabra que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, según el mandato de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínalo por un momento. Miles de personas, niños, ancianos, animales, caminando bajo el sol abrasador, sin una sola gota de agua. La desesperación se hizo sentir. El corazón humano, cuando tiene sed, fácilmente olvida lo que ya recibió. Y el pueblo volvió a murmurar contra Moisés. Le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto, para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés clamó a Dios con angustia. Y el Señor, con la calma de quien todo lo ve, le respondió, pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. ¡Qué palabra tan poderosa! Yo estaré delante de ti sobre la peña. El milagro no estaba en la vara. Ni siquiera en Moisés. El milagro estaba en la presencia de Dios sobre la roca. Dios no le dijo que golpeara cualquier piedra, le señaló una en particular, una que él mismo había escogido. Y así fue. Moisés obedeció. Golpeó la roca, y de lo más duro, de lo más seco, comenzó a fluir agua abundante. El pueblo bebió, los niños fueron saciados, los animales encontraron vida en medio del desierto. Dios había vuelto a mostrar su fidelidad. Pero más allá del milagro físico, hay un mensaje espiritual profundo. Esa roca no era solo una piedra cualquiera. El apóstol Pablo, muchos siglos después, explicó este misterio en su primera carta a los Corintios, cuando dijo que la roca que lo seguía era Cristo. ¡Qué revelación tan gloriosa! Esa roca simbolizaba a Jesús, la fuente de vida que es golpeada para dar agua al mundo. Así como Moisés golpeó la roca para que el pueblo bebiera, Cristo fue herido en la cruz para que nosotros recibiéramos vida eterna. Del costado del Señor brotó sangre y agua, signo de redención y limpieza. Esa agua es el Espíritu Santo que nos da fuerza en nuestro propio desierto. ¡Qué detalle tan hermoso! El pueblo no sabía que, mientras saciaban su sed física, Dios ya estaba anunciando el plan de salvación. En medio de la arena y el calor, Él estaba contando la historia del Calvario, mucho antes de que ocurriera. Y fíjate en algo más. El Señor no solo les dio agua, les dio dirección. Porque el agua representa la provisión, pero también el fluir del Espíritu. Cuando el alma tiene sed y clama, Dios no solo sacia, también guía. El mismo Espíritu que refresca el corazón es el que muestra el camino. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos así, sedientos, cansados, caminando sin fuerzas? Y muchas veces, justo ahí, Dios permite que golpeemos la roca del quebranto. No para destruirnos, sino para que de nuestro interior brote algo nuevo. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la promesa. Cuando te sientas en tu propio desierto, recuerda que hay una roca en tu camino. No es un obstáculo. Es la señal de que Dios va a hacer brotar algo. Porque solo quien pasa por el desierto entiende el valor del agua. Y solo quien ha sido herido aprende a derramar bendición. La historia continúa diciendo que Moisés llamó a aquel lugar Masa y Meriba, que significa prueba y contienda. Porque allí el pueblo probó al Señor, dudando de su presencia, diciendo, ¿está Jehová entre nosotros, o no? ¡Qué pregunta tan humana! ¿Cuántas veces nosotros también lo hemos dicho en silencio? ¿Está Dios conmigo, o me dejó solo? Y, sin embargo, el agua seguía fluyendo. Dios no retiró su amor por la duda del pueblo. Eso es lo más asombroso de su gracia. Incluso cuando fallamos, Él sigue dando de su fuente. Incluso cuando murmuramos, Él sigue sosteniéndonos.
Así es nuestro Padre. Él no nos da según nuestros méritos, sino según su misericordia. Y esa agua que brotó de la roca fue suficiente para todos. No faltó para nadie. No hubo sed que no fuera saciada. El desierto, una vez más, se convirtió en lugar de encuentro. No había templos, no había altares, pero allí, entre la arena y el milagro, el pueblo conoció al Dios que hace brotar vida donde parece imposible. Y así es también en nuestras vidas. A veces creemos que la sequedad es el final, pero para Dios es el principio de una nueva fuente. Lo que tú ves como una piedra, Él lo ve como una oportunidad para mostrar su gloria. Por eso, cuando atravieses momentos de sed espiritual, no huyas del desierto. Levanta tu vara de fe. Golpea la roca de la oración. Y espera ver cómo, del lugar más improbable, Dios hace brotar su provisión. El agua de la roca sigue fluyendo hoy. Fluye en la palabra. Fluye en la oración. Fluye cuando decides creer, aunque no veas nada. Y cada vez que bebes de esa agua, tu alma recuerda que el Dios del desierto sigue siendo el mismo Dios de los milagros. Porque Él no cambia. Y su promesa sigue viva: donde haya fe, habrá agua. Donde haya obediencia, habrá dirección. Y donde haya esperanza, aunque todo parezca seco, habrá vida nueva. Parte 10. Las manos levantadas, cuando la victoria depende de la oración. El pueblo de Israel había bebido del agua que brotó de la roca, el milagro había calmado su sed. Pero el camino no terminó allí. Porque en la vida, cada bendición trae consigo una nueva prueba. El enemigo no ataca cuando estamos sedientos, sino cuando ya hemos probado la provisión de Dios. Y así ocurrió en el desierto de Refidim. Dice la palabra en Éxodo capítulo 17 que vino Amalek y peleó contra Israel. El pueblo no estaba preparado para la guerra. Habían sido esclavos, no soldados. No tenían entrenamiento, ni experiencia militar. Pero Dios, una vez más, usaría su debilidad para mostrar su poder. Moisés llamó a Josué, aquel joven que más adelante sería líder de Israel, y le dijo con voz firme: escoge varones, y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué enseñanza tan profunda hay en esas palabras? Moisés entendía que la batalla no se ganaba solo con espadas, sino con fe. Mientras Josué peleaba en el valle, él subiría al monte. Y no subiría con armas, sino con la vara de Dios, símbolo de autoridad, de milagros, de la presencia que había abierto el mar rojo. El texto continúa diciendo que sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¡Qué imagen tan poderosa! Un hombre, con los brazos levantados al cielo, sosteniendo la fe de todo un pueblo. Allí, en ese monte, se revela el misterio de la intercesión. La victoria en el valle depende de lo que ocurre en la cumbre. Cada vez que Moisés se cansaba y bajaba las manos, los enemigos ganaban terreno. Así pasa también en nuestra vida espiritual. Cuando la oración decae, el enemigo avanza. Cuando dejamos de mirar al cielo, el cansancio nos vence. Por eso, la Biblia dice que Aarón y Hur tomaron una piedra, la pusieron debajo de Moisés para que se sentara, y cada uno sostenía una de sus manos. Así sus brazos permanecieron firmes hasta la puesta del sol, y Josué deshizo a Amalek con el filo de la espada. ¡Qué enseñanza tan humana y tan divina! Incluso los siervos más grandes necesitan ayuda. El hombre que había abierto el mar, ahora necesitaba apoyo para mantener los brazos en alto. Dios no quiso que Moisés ganara solo, quiso enseñar al pueblo que la victoria se construye en comunidad. Las manos levantadas simbolizan muchas cosas. Simbolizan rendición, adoración, dependencia. Pero también representan intercesión. Cada vez que levantas tus manos en oración, estás diciendo: Señor, tú peleas por mí. Y cuando alguien más levanta las suyas junto a ti, la batalla cambia de rumbo. En ese momento, la guerra dejó de ser entre hombres.
Era una guerra espiritual. Una guerra donde la fe se medía por resistencia, no por fuerza. Moisés, Josué, Aarón, Hur, cada uno tenía un papel distinto, pero todos formaban parte del mismo propósito. Cuando la Biblia dice que Josué deshizo a Amalek, no se refiere solo a una victoria militar. Habla de una liberación del alma, de un rompimiento en el espíritu del pueblo. Porque Amalek representa todo aquello que ataca la fe cuando empieza a florecer. Amalek es la duda, el cansancio, el miedo. Y solo se vence cuando la oración permanece en alto. Qué hermoso cuadro nos deja esta escena. Un pueblo peleando. Un líder orando. Unos hermanos sosteniendo las manos del cansado. Y Dios, mirando desde el cielo, dando la victoria. Al final del capítulo, el Señor habló a Moisés y le dijo, escribe esto para memoria en un libro, porque yo raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y lo llamó Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. El altar no fue una celebración del esfuerzo humano, sino un reconocimiento de la fidelidad divina. Jehová Nisi. El Señor que pelea mis batallas. El que levanta mi ánimo cuando estoy cansado. El que me recuerda que la victoria no está en mis manos, sino en las suyas. Piénsalo un momento. Cada vez que oras, estás levantando un estandarte. Cada vez que adoras en medio de la prueba, estás declarando que el Señor es tu bandera. Y aunque el enemigo venga con furia, tu posición espiritual es la misma, brazos en alto, mirada al cielo, corazón firme. Tal vez tú también estás librando tu propia batalla hoy. Tal vez sientes que las fuerzas te fallan, que tu oración se debilita. Recuerda lo que ocurrió en aquel monte. A veces, Dios permite el cansancio solo para mostrarte quienes pueden sostener tus brazos. Y cuando la comunidad de fe se une, cuando hay oración, apoyo y amor, el enemigo no puede resistir. Esa es la enseñanza que permanece a lo largo de los siglos. No hay guerra que no se gane cuando el pueblo ora. No hay desierto tan largo que no tenga un monte donde levantar las manos. Y no hay enemigo que pueda derrotar a quien confía en el Señor de los ejércitos. Por eso, Moisés levantó aquel altar, no solo para agradecer, sino para recordar. Porque los altares en la Biblia son eso, memoria viva de la fidelidad de Dios. Y cada vez que recuerdas tus victorias, tu fe crece para las batallas que vendrán. Así que si hoy te sientes en medio del valle, levanta tus manos aunque tiemblen. Ora aunque te falten palabras. Busca a alguien que te ayude a sostener tu fe. Y di con convicción, Jehová es mi estandarte. Porque mientras haya oración, habrá victoria. Parte 11. La voz del monte, cuando Dios habla, el alma tiembla. El pueblo de Israel había vencido a Amalek. Dios había mostrado una vez más su fidelidad y la nube seguía guiando el camino. Hasta que finalmente, el Señor los llevó a un lugar que marcaría para siempre su historia, el monte Sinaí. Allí no habría guerra, ni hambre, ni sed. Allí habría encuentro. Un encuentro directo entre el Creador y su pueblo escogido. El libro del Éxodo nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Imagínate aquella escena. Miles de tiendas en medio de la arena, el aire quieto, la expectativa creciendo. El monte alzándose imponente, como si tocara el cielo. Y de pronto, la voz de Moisés resonando entre el pueblo. Jehová me ha llamado a subir al monte. El pueblo aguardó. El silencio era reverente. Y cuando Moisés subió, Dios le habló. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios no los eligió por su fuerza, ni por su número, sino por amor. Y les ofreció una relación basada en obediencia y fidelidad. Les dijo, seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Desde el principio,
el propósito de Dios no fue solo liberar, sino formar un pueblo que lo reflejara. Moisés bajó del monte y transmitió las palabras del Señor. Y todo el pueblo respondió con una sola voz. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Fue una respuesta unánime, llena de fervor. Pero Dios sabía que el corazón humano necesita algo más que emoción, necesita fundamentos. Por eso, el Señor preparó al pueblo para recibir su ley. Les dijo que se santificaran, que lavaran sus ropas, y que se mantuvieran puros, porque al tercer día, Él descendería sobre el monte a la vista de todos. Y al amanecer de ese tercer día, el monte se estremeció. Hubo truenos, relámpagos, y una nube espesa lo cubrió todo. El sonido de la trompeta resonó cada vez más fuerte, y el pueblo tembló. Porque la santidad de Dios no se puede contemplar sin estremecimiento. Y allí, en medio del humo, el fuego y el temblor, Moisés volvió a subir. El texto dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, Dios habló. Su voz no fue como la de los hombres. No fue una voz que se escuchara con los oídos, sino con el alma. Y pronunció las palabras que hasta hoy definen la moral y la fe del mundo. Los 10 mandamientos. Dios dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y con esas palabras, estableció la base de toda relación espiritual, recordar quién nos liberó. No se trataba solo de leyes, sino de una invitación a vivir en gratitud y obediencia. El primer mandamiento fue claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no compite por el corazón del hombre, lo reclama como suyo. Porque quien nos creó, nos conoce, y sabe que solo en él hallamos plenitud. El segundo mandamiento prohíbe hacerse imagen o semejanza alguna. No porque las formas sean malas, sino porque Dios no puede ser limitado por ellas. Él es espíritu, y desea ser adorado en espíritu y en verdad. Luego habló del nombre santo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el nombre de Dios representa su presencia, su carácter, su gloria. Y cada vez que lo mencionamos, debemos hacerlo con reverencia, sabiendo que pronunciamos el nombre del Todopoderoso. El cuarto mandamiento trajo descanso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor enseñó que el descanso también es sagrado. Que no todo es trabajo, ni esfuerzo, ni lucha. Hay momentos para detenerse y recordar que Él es quien sostiene todas las cosas. Luego vino el mandamiento que une el cielo con la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque quien aprende a honrar en casa, aprende a honrar a Dios. Después, el Señor estableció las bases de la convivencia. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Cada palabra resonó en el corazón del pueblo como un trueno espiritual. Y mientras el monte temblaba, las almas se doblegaban. Porque más que una ley, Dios estaba escribiendo una relación. Una relación de santidad, de respeto, de justicia y amor. El pueblo, al oír la voz y ver el fuego, se llenó de temor. Y le rogaron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés les respondió con ternura: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ese es el equilibrio perfecto. Dios no se muestra para destruir, sino para enseñar. Su gloria no busca asustar, sino transformar. Y en ese monte, entre el fuego y el humo, nació la conciencia espiritual de un pueblo que debía reflejar su santidad al mundo. El monte Sinaí fue un lugar de encuentro, pero también de pacto. Y ese pacto sigue vivo en cada corazón que decide obedecer a Dios no por obligación, sino por amor. Porque toda ley que nace del amor, no oprime, libera. Parte 12.
La gloria que permanece, cuando Dios decide habitar en medio de su pueblo. El viaje del pueblo de Israel no terminó en el Sinaí. El monte fue el punto más alto de la revelación, sí, pero no el final del camino. Porque el propósito de Dios no era solo hablarles, sino habitar entre ellos. Y en esa promesa encontramos el corazón del libro de Éxodo, el deseo de un Dios que no se queda lejos, sino que camina junto a los suyos. Después de la entrega de los mandamientos, el Señor le habló a Moisés con detalle. Le dijo, me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Y allí comenzó una de las tareas más sagradas de la historia, la construcción del tabernáculo. El tabernáculo no era solo una tienda. Era un símbolo de la presencia de Dios moviéndose con su pueblo. No era un templo fijo, sino uno que se levantaba y se desmontaba según el viaje. Porque la presencia divina no se ata a los lugares, sino a los corazones que la honran. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas, las medidas, los materiales, los colores, los utensilios. Cada detalle tenía un propósito espiritual. El arca del pacto representaba su trono. El propiciatorio, su misericordia. El candelabro, su luz eterna. Y el altar, su justicia y su perdón. Pero más allá de lo visible, todo el diseño apuntaba a una verdad profunda. Dios quiere habitar cerca de nosotros. Cuando el tabernáculo fue finalmente levantado, dice la Escritura que una nube lo cubrió, y la gloria de Jehová llenó el lugar. Moisés no podía entrar, porque la presencia de Dios lo envolvía todo. El fuego estaba sobre la tienda de día y de noche, y el pueblo sabía que Dios estaba allí. Esa misma presencia es la que hoy sigue viva en cada alma que decide creer. Ya no en un tabernáculo de lino y oro, sino en el templo del corazón. Por eso, el apóstol Pablo dijo siglos después que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Éxodo no termina con una guerra, ni con una fuga, ni con una conquista. Termina con la gloria de Dios habitando entre los suyos. Y ese detalle lo cambia todo. Porque la meta no es salir de Egipto, la meta es que Él se quede con nosotros. El viaje de Israel es también el nuestro. Todos tenemos un Egipto del que fuimos liberados. Todos hemos cruzado mares, enfrentado desiertos, probado agua amarga y visto milagros. Pero todo eso tiene un propósito mayor, que aprendamos a reconocer la voz del Dios que nunca nos abandona. Cuando la nube se movía, el pueblo levantaba el campamento y la seguía. Y cuando la nube se detenía, ellos acampaban y descansaban. Así es la vida espiritual. Hay momentos de movimiento y momentos de quietud. Dios no siempre te dirá a dónde ir, pero si aprendes a seguir su nube, nunca te perderás. El Éxodo no es solo historia, es enseñanza viva. Nos recuerda que la fe no es un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre. Y que en ese camino, la presencia de Dios es suficiente guía. Cuando el pueblo miraba al cielo y veía el fuego sobre el tabernáculo, sabían que no estaban solos. Y tú, cuando miras dentro de ti y sientes la paz que no se explica, también sabes que no estás solo. Porque la gloria de Dios ya no está sobre una tienda de campaña. Está en tu espíritu, ardiendo en silencio, guiando tus pasos. Por eso, este libro no solo cuenta cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Cuenta cómo Dios comenzó a habitar con ellos. Y ese es el mismo milagro que ocurre cada vez que alguien abre su corazón y dice: Señor, ven y quédate conmigo. La presencia de Dios no es un evento, es una compañía constante. Está cuando lloras, cuando trabajas, cuando oras, cuando duermes. Está en los días buenos y también en los días de prueba. Y si aprendes a reconocerla, ya no temerás al desierto. Porque donde está Dios, hay dirección. Y donde está su gloria, hay vida. Oración final. Padre amado. Hoy te damos gracias por este viaje a través del libro de Éxodo. Gracias porque nos recordaste que cada paso, cada prueba, cada milagro tiene un propósito. Gracias por enseñarnos que tú no solo liberas, también acompañas. Dios fiel,
Te pedimos que así como tu nube guió al pueblo, tu espíritu nos guíe cada día. Que aprendamos a detenernos cuando tú nos detienes y a avanzar cuando tú nos mueves. Que podamos reconocer tu voz entre los truenos de la vida y tu fuego entre la oscuridad de las noches. Enséñanos a levantar altares en el corazón, no de piedra ni de oro, sino de fe y gratitud. Haz de nosotros un santuario viviente, donde tu gloria habite sin cesar. Y si alguna vez volvemos a sentir el peso del desierto, recuérdanos que tú estás aquí. Siempre aquí, caminando a nuestro lado. Bendice, Señor, a cada persona que escucha este mensaje. A quien lo hace en silencio, buscando consuelo. A quien lo escucha antes de dormir, buscando paz. A quien lo oye con lágrimas, buscando esperanza. Derrama sobre todos ellos tu presencia viva, tu amor constante y tu sabiduría eterna. Y que cada corazón que ha recibido tu palabra hoy, pueda también compartirla. Para que otros encuentren en ella el mismo consuelo que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Si este análisis tocó tu corazón, si en alguna parte sentiste que Dios te habló, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté en su propio desierto. Porque así como el agua en la roca, la palabra de Dios sigue fluyendo, trayendo vida a todo el que la escucha.